oramos para que a través de este estudio de los Salmos, como dijo el pastor Ricardo, se enriquezca nuestra vida devocional y al mismo tiempo enriquezcamos a otros con las experiencias que cada uno de nosotros vive a través del estudio de los Salmos. Amén. Padre, te bendecimos. Te damos gracias, Señor, por este privilegio que nos das de reunirnos para escudriñar tu palabra. Qué lindo, Señor, es saber que tu presencia está aquí en medio de nosotros. Qué bueno, Señor, es saber que cada uno de nosotros es portador de tu presencia. Y como tal, Señor, te rogamos, Espíritu Santo, que tu unción esté sobre nosotros, sobre nuestras vidas, y que al escudriñar en las Escrituras seamos bendecidos, Señor, y podamos bendecir a otros. Gracias por este tiempo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Al iniciar el estudio de los Salmos, no quisiera dejar de mencionar que allá por el año 83, que fue el año en que pues el Señor tuvo a bien tener un encuentro conmigo y le recibí como mi Señor y Salvador, lo primero que me dijo el pastor cuando después que platicamos, me dijo, debes de leer los Salmos. Lee 5 capítulos de los Salmos cada día y lee un capítulo de Proverbios cada día durante todo el mes. Y así lo hice y realmente fue de gran bendición. Y yo creo que al estudiar los Salmos nos identificamos no solamente con el autor, sino que con las situaciones que el autor estaba viviendo. ¿No es cierto? Así es que esperamos pues que durante estos 4 días podamos identificarnos más y más y tener el conocimiento tal vez en más detalles con algunos capítulos especiales de los Salmos. Los Salmos siempre han sido el himnario de la iglesia. La palabra salmo proviene del griego salmoi, del hebreo mismoi, y en ambos idiomas significa oda o canción que se canta con acompañamiento de un instrumento. Los salmos pueden dividirse en 2 categorías principales y estos son didácticos y líricos. Al hablar de los líricos tenemos que mencionar que hay un recurso literario usado en los salmos y se llama paralelismo, y esto es una repetición de un concepto. Lo vamos a ver bastante en los salmos. Cuando usted lee los salmos se da cuenta de que hay una repetición de un concepto y realmente esto es parte de la idiosincrasia judía, puesto que ellos para entender mejor las cosas lo decían por lo menos en 2 ocasiones. La primera ocasión daban el concepto y la segunda vez era para ampliar un poco el concepto, y a eso se le llama paralelismo. La mayoría de los salmos fueron escritos durante 3 periodos especiales en la historia del pueblo de Israel. El primero de ellos fue durante la época de David. La segunda periodo importante fue durante el reinado de Ezequías, y el tercero durante la cautividad de Babilonia y después de la misma, durante la época de la restauración, etc. Los salmos realmente tienen como una, igual que toda la palabra del Señor, toda la Biblia, nos presenta a Jesucristo y nos presenta a Jesucristo
en todos los aspectos de la vida del Señor Jesucristo. Nos presenta el sufrimiento, nos presenta la pasión del Señor Jesucristo, nos presenta su muerte, pero también nos presenta la redención que hemos recibido a través del Señor Jesucristo. Entonces los salmos también magnifican la alabanza hacia el Señor. Los salmos, desde todo punto de vista, si bien es cierto que hay unos salmos que le llamamos mesiánicos, que hablan específicamente del Señor Jesucristo, pero yo digo que en general los salmos, los 150 capítulos de los salmos están llenos de Cristo. Describen todo su vida. Jesucristo se refirió a los salmos. Y él dice, por ejemplo, en Lucas capítulo 24 y verso 44, él dice lo siguiente: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, de los profetas y en los salmos. Jesucristo realmente hizo, digámoslo así, un resumen o un extracto de todo el Antiguo Testamento, y lo puso en estas tres secciones: la ley, los profetas y los salmos. Los judíos dividieron los salmos en 5 secciones. La primera sección está comprendida desde el Salmo 1 al Salmo 41 y lo relacionaban con el libro de Génesis. Los judíos, entonces dividieron los salmos en 5 secciones, y estas 5 secciones están realmente directamente puestas juntamente con el Pentateuco. Entonces, del Salmo 1 al Salmo 41 está el libro de Génesis. Del Salmo 42 al Salmo 72 encontramos el libro del Éxodo. Del Salmo 73 al 89, el libro de Levítico. Del Salmo 90 al 106, el libro de Números. Y del Salmo 107 al 150, el libro de Deuteronomio. Esa es una división especial que hacían los judíos. Veamos por un momento a los autores de los salmos. Los autores de los salmos. 73 salmos se atribuyen directamente a David. 73 salmos. 12 salmos escritos por Asaf. 12 salmos escritos por los hijos de Coré. 2 salmos escritos por Salomón. Un salmo escrito por Etán el Esraíta. Un salmo escrito por Moisés. Y 49 salmos que no se ha identificado su autor. De esa manera, encontramos también algunos de estos 49 salmos que no tienen un autor definido. Encontramos rasgos, o mejor dicho, los estudiosos han encontrado rasgos de que por lo menos uno de ellos es también atribuido a David. Entonces, imagínense ustedes, tenemos una gama de escritores de los salmos, pero todos y cada uno de ellos están exaltando el nombre de Jesucristo. Es lo que sucede en igual forma con toda la palabra del Señor, toda la Biblia. Cada uno, diferentes autores, pero todos inspirados de una manera que están siguiendo con el mismo, la misma enseñanza. Vale decir, a manera de introducción, yo sé que se ha estudiado ya Salmos 1 y todas estas cosas ustedes las tienen ya, pero vale la pena repetirlas antes de entrar en el estudio del libro de los Salmos directamente. Hay algunas palabras que aparecen tanto en el título de los Salmos como entre estrofas también. Y me gustaría explicar un poco de cada una de esas palabras.
La primera que encontramos es Selah. Selah la encontramos 73 veces en los Salmos. 73 veces en los Salmos. Su significado, aunque algunos todavía el significado lo ponen como confuso, parece ser que era un interludio o una transición musical. En otras palabras, cuando aparece esa palabra Selah entre estrofas de un salmo, lo que sucedía era que los salmos eran cantados. Entonces, cuando aparece esa palabra, se hacía un silencio. Un silencio. De hecho, en toda obra musical hay esas pautas, esos silencios que traen como una solemnidad al que está escuchando. Entonces, esa palabra Selah significa eso. Encontramos también en los títulos, algunos de los salmos dice al músico principal, al músico principal. Y esta es una nota que indica que este salmo se usaba en la adoración del templo. Entonces, cuando encontramos esta frase al músico principal, estaba determinando que era uno de los salmos que se cantaban en la adoración en el templo. Otra palabra que encontramos es Nehinot. Nehinot. Nehinot significa música de cuerdas. Aparece 8 veces en los salmos, 8 veces en los salmos. Y si quiere anotar rápidamente, en el Salmo 4, en el Salmo 6, en el 54, en el 55, en el 61, 66, 67 y 76. Esta palabra Nehinot nos habla de un instrumento de música de cuerda. Al parecer, indicaba acompañamiento del arpa. Otra palabra que aparece es Neilot. Neilot. Y este término solamente aparece en el Salmo 5. Solamente aparece en el Salmo 5 y parece significar perforado y se refiere a instrumentos de viento que acompañaban el canto como una flauta. Entonces esa palabra Neilot significa un instrumento perforado, probablemente era una flauta. Otra palabra que aparece es Higayón Selah. Higayón Selah. Hay el Selah aparece solo y es como un interludio, es un silencio. Pero cuando encontramos esta otra palabra que es Nigayón, unida de Selah, nos habla de un sonido solemne ejecutado por el arpa, tono suave. Y esto está mencionado, por ejemplo, en el Salmo 9 y verso 16. Otra palabra que encontramos en los salmos es Mictán. Mictán. Y este significado de Mictán realmente los estudiosos dicen que es un significado un poco confuso, pero es una frase o un pensamiento, el Mictán, que ocupa un lugar preeminente y en algunos casos como un estribillo. Otra palabra es masquil. Masquil aparece 13 veces, o mejor dicho, en 13 salmos, y significa instrucción. Es un poema contemplativo, meditativo o didáctico, pero significa instrucción, masquil. Usted va a encontrar en algunas ocasiones que dice masquil de David. Entonces ese es un salmo de enseñanza, es un salmo didáctico. Otra frase que encontramos es al músico principal, y le pone 2 puntos, Jedutum. Era un levita descendiente de Merari
y uno de los directores de música en el tabernáculo. Fue padre de una familia de músicos que profetizaban con el arpa. Y entonces esta mención es especialmente para esta familia, digámoslo así, de músicos que aclamaban y alababan a Jehová en el templo con címbalos y salterios. Con címbalos y salterios. Otra palabra que aparece es alamot. Alamot, este término se refiere a música para voces femeninas o instrumentos de tonos agudos. En relación a esto, hay algunas pensamientos que difieren de esto en cuanto a los tonos agudos, porque los tonos agudos específicamente nos hablan de las voces femeninas. Y hay quienes dicen que no habían voces femeninas en la adoración, pero de todas maneras nos habla de un tono agudo, nos habla de tonos agudos. Otra palabra y la última que tengo dentro de la lista que hemos encontrado en los salmos es Maalat. Maalat se usa en dos salmos, en el Salmo 53 y en el Salmo 88. Y el significado de Maalat es enfermedad. Eso significa Maalat. Entonces se supone que estos salmos 53 y 88, que es donde aparece esta palabra Maalat, se usaban en los rituales de purificación. Rituales de purificación. Creo que más adelante encontraremos otro tipo de expresiones que es importante que las mencionemos, como por ejemplo en el Salmo, ¿alguien me dice cuál es el Salmo más grande? En el Salmo 119 está escrito con el alfabeto y está escrito en estrofas, y cada estrofa empieza con una letra del alfabeto. Usted va a encontrar cada una de esas letras en el inicio de esas frases. De todas maneras, los salmos fueron inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Dice 2 Timoteo capítulo 3 verso 16 que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, toda escritura es toda la escritura. Y digo esto porque muchas veces decimos los salmos pertenecen al grupo poético, ¿no es cierto? Ahí está en ese grupo de libros los salmos. Pero el libro de los salmos nada tiene que ver con la poesía del hombre, con la inspiración poética humana, sino que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Aleluya. Los salmos entonces se constituyen en nuestro himnario, nos inspiran, nos consuelan, nos animan y nos dan esperanza. Amén. En el capítulo 4 de Juan y verso 23, dice el Señor Jesús hablando con la samaritana: mas ahora la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Estamos hablando de los salmos porque los salmos nos deben de inspirar a cada uno de nosotros para ese tiempo de adoración. Hermanos amados, cuando iniciamos este tiempo hubo alabanza, pero muchos nos quedamos callados. Y lo que Dios está buscando, lo que el Señor busca, es adoradores
que le adoren en espíritu y en verdad. Hermanos amados, no perdamos el tiempo, ningún momento para alabar y adorar a tu Dios. Adorémosle con todo nuestro ser. Él está buscando adoradores. A mí me impacta cómo el Señor Jesús lo dice, porque dice: el Padre busca. Él está buscando. Encontrará en ti el corazón del adorador. Encontrará en mí el corazón del adorador. Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dice el verso 24 de Juan 4: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Hermanos, hoy tenemos el tiempo aquí en la tierra para aprender a adorar a nuestro Señor. No lo podemos aprender en los cielos. Usted sabe que todo lo único que usted se llevará a los cielos es el carácter que usted ha permitido que Dios forme en su vida. De esa manera, en los cielos, usted no va a aprender a adorar. Es aquí en la tierra donde aprendemos a adorarle. Es en estos momentos especiales que nos congregamos. Es cuando Dios está buscando en nosotros el adorador. Y es en estos tiempos donde aprendemos entonces a adorar al Señor. Quiero basarme en el libro de Apocalipsis para que veamos algunos aspectos de la adoración celestial. El libro de Apocalipsis, que muchas veces a las personas no les gusta leer, no les gusta ni que les prediquen del libro de Apocalipsis, pero está lleno, hermanos, de esa adoración celestial. Y eso nos debe de animar a cada uno de nosotros para poder llegar a ser esos adoradores. Dice Apocalipsis capítulo 4, versículos 10 al 11. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. A Juan se le dio el tener esta visión de la adoración celestial, pero Juan la escribe para que tú y yo veamos esta adoración celestial y nos encaminemos a realizar esta adoración como lo hacen en los cielos. Dice Apocalipsis capítulo 5 y verso 10. Apocalipsis 5 verso 10. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. En Éxodo 19, verso 6, el Señor establece su propósito y su deseo. Él establece en 19:6 del Éxodo su propósito y su deseo, el cual se ve terminado en Apocalipsis 5, verso 10. Esto quiere decir que el Señor está trabajando en nuestras vidas. Él sigue trabajando en nuestras vidas hasta que Él va a terminar de hacer su obra en cada uno de nosotros. Amén. Dice el verso 11 del capítulo 5 de Apocalipsis: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Su número era millones de millones. Hermanos, a mí esto me anima y me exhorta a seguir adelante. Yo quiero ser parte de esa cantidad que no establece Juan. ¿Cuántos eran? Dice millones de millones. ¿Quieres ser tú parte de ese número de adoradores ahí alrededor del trono? Alrededor del trono, millones y millones alzaban sus voces alabando y adorando al Señor. Dice el verso 13:
y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Verso 14. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Y dice Juan en el capítulo 14 y verso 1 de Apocalipsis: después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Usted sabe que hay 2 grupos de 144,000 que aparecen en el libro de Apocalipsis. Pero este grupo de 144,000 realmente nos habla de una forma abierta, puesto que ya Juan nos había dicho que habían millones de millones. Y eso nos debe de animar, hermanos, para que usted y yo estemos allí, adorando al que vive y reina por los siglos de los siglos. Y el libro de los Salmos nos anima a hacerlo. Pero miren una cosa más, otra escritura más, Apocalipsis 14, verso 2, dice: y oí una voz del cielo, como estruendo de muchas aguas, y como un sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban el arpa. Era una voz como de arpistas, una voz. El Señor nos ha hecho, Él nos hizo y a mí me llama la atención, voy a saltarme un poco de esto. Dejemos por un momento Apocalipsis 14:2. Pero me llama la atención que en la adoración del templo y cuando se dedicó el templo de Salomón, dice que habían 120 sacerdotes que tocaban trompeta. ¿Se recuerdan? Y dice que cuando tocaban la trompeta y alzaban, dice, sus voces. Ahora yo le pregunto a usted, ¿usted podría tocar trompeta y alzar su voz al mismo tiempo? ¿Cree usted? ¿Verdad que no? ¿Por qué será que dice y tocaban trompeta y alzaban sus voces? ¿Será que tenemos que aprender a tocar arpas, a tocar trompetas para llegar a la adoración celestial? El Señor nos diseñó y Él le dio a usted una trompetita. En algunos es más grande, en otros más pequeña, ¿sí? Pero es para que alcemos la voz. Esa trompetita que usted tiene no es para gritarle al vecino, es para bendecir a su Dios. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, mire, regresemos a Apocalipsis. Regresemos a Apocalipsis, porque el punto importante que estamos tratando es que si no aprendemos aquí en la tierra a adorar al Señor, no lo haremos tampoco en los cielos. Y le voy a dar una escritura que confirma esto. Mire lo que dice Apocalipsis 14, verso 3. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y oiga bien esto, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos dentro de la tierra. Allá en los cielos nadie más puede aprenderlo. Es aquí en la tierra que tenemos, hermanos amados, la posibilidad, y Dios quiere que aprendamos ese cántico nuevo acá en la tierra. ¿Y cuál es ese cántico nuevo? Porque muchas veces nosotros cantamos cuando hay buenos instrumentos. Y dígame si no estoy diciendo la verdad. En la mayor parte de iglesias,
lo primero que hacemos es tener instrumentos y músicos, buenos cantantes, buenos cantantes. Pero la mayor parte de la congregación únicamente se queda como que viendo aquel espectáculo. Pero ese no es el deseo del Señor. El deseo del Señor es que cada uno de nosotros participe de esa alabanza, participe y aprenda ese cántico nuevo que viene descendiendo como esa unción fresca cuando nos decidimos con todo nuestro corazón a bendecir y alabar su nombre. Amén. Entonces fíjese bien, nadie podía aprender el cántico, solo aquellos. Solamente si usted y yo nos ejercitamos y que no nos dé pena si no cantamos bien, porque usted no está cantando para el vecino, canta para el Señor. Amén. Amén. Muy bien. Entonces ese cántico tenemos que aprenderlo. ¿Y cómo aprender el cántico nuevo? ¿Cómo aprender un cántico nuevo? El cántico nuevo del que habla acá no es un cántico que yo le voy a enseñar un canto ahora y aprendámoslo. Se va a aprender en base a la experiencia con el Señor, en base a tu dedicación con el Señor, en base a esos tiempos de alabanza y de adoración. Podemos hacer un alto y nos ponemos en pie. Póngase en pie. Selah quiere decir silencio, un alto, un interludio. Entonces hagamos un interludio ahorita en el estudio. Alcemos nuestras manos y adoremos a nuestro Dios. Adórele con sus propias palabras. Que no le dé pena lo que va a decir. Porque es un cántico nuevo que vamos a ejercitarlo acá en la tierra. Oh, Rashaya Kahanda la basuri diandara. Oh, Rivishabarajandra. Levante su voz, levante su voz. Levante su voz. Levante su voz. No hay música, no hay trompetas, pero el Señor quiere que alces tu voz. Oh, Riajándala. Oh, te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Tú eres digno de recibir la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Oh, Rabashanda la Casaya. Queremos aprender un cántico nuevo. Queremos aprender un cántico nuevo, Señor. Oh, Rija Sanda la Barabajaya. Oh, Shakahanda la Basuriria. Oh, Rabashaya Halalalanda la Basai. Oh, Rakashia la Bajararandra. Alce su voz, alce su voz. Adoremos, adoremos al que vive y reina. Oh, Rabalabarabajanda la Barabasaya. Oh, Ribiribiribisaba la Cajararandra. Oh, te adoramos, Cordero. Te adoramos, Cordero. Oh, te adoramos. Oh, Rabashaya la 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 la. Oh, Karahaya la la baja. Queremos ser parte, Señor, de esos millones de millones alrededor del trono que cantan que tú eres santo, santo, santo.
Oh, rabajalarandarabarashuri. Oh, bendito Señor. Bendito eres Dios. Bendito eres Señor. Oh, rabalabarabasandarahaya. Oh, rabalakasuriria rabaja. Aleluya, Señor. Enséñanos a través de este libro de los Salmos a ser esos adoradores en espíritu y en verdad. Te bendecimos, Cordero. Te bendecimos, Cordero. Te bendecimos, Cordero. Quiere darle las palmas al Señor. Te bendecimos, Cordero. Te bendecimos. Aleluya. Aleluya. Tome su asiento, por favor. Hermanos, el lugar de aprender a adorar a Dios es aquí en la tierra. Ese es el lugar. Hay dos ocasiones en las Escrituras. Encontramos dos ocasiones en las que Jesucristo pide de beber. Y Él dice en Juan 4, verso 7, le dice a la mujer samaritana, dame de beber. La otra ocasión que encontramos es en Juan 19, 28, cuando Jesús estaba muriendo en la cruz. Él dice, tengo sed. Tengo sed. Y según la materia que nosotros ya hemos recibido, que se llama hermenéutica, y la ley de la primera mención, cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, es la segunda vez que Él dice, tengo sed. Entonces tenemos que ver que en la primera ocasión, la primera mención, cuando Él le dijo a la mujer samaritana, dame de beber, y el contexto de eso es adoración, el Señor Jesús en la cruz también estaba diciendo, iglesia, dame de beber, tengo sed de tu alabanza, tengo sed de tu adoración. Eso es lo que estaba diciendo el Señor Jesús cuando estaba expirando en la cruz. Después de decir estas palabras, dio un grito y expiró. Y ese grito que el Señor pronunció fue tetelestai. Pero antes de decir tetelestai, que es ese grito de victoria, que lo que Él quería decir con ese grito era, cuando usted lee ahí en los evangelios, dice consumado es. Esa fue la última frase de Jesús, consumado es. Pero lo que significa consumado es en el griego, o mejor dicho, la palabra escrita en el original griego es tetelestai. Y tetelestai es un grito de victoria, un grito que sale de la boca de aquel que ha vencido, que vino para vencer y venció. Pero Él, antes de decir eso, dice, dame de beber. Es aquí en la tierra. Es aquí en la tierra donde aprendemos a adorar al Señor. Amén. Antes de entrar en el estudio de los Salmos, me gustaría hablar un poco acerca del corazón del salmista o del carácter del salmista. Porque, hermanos amados, el salmista tenía un carácter especial. Hoy en día a los cantantes les dicen salmistas.
pero no tienen el carácter del salmista ungido por el Espíritu de Dios. O quiero repetir esto, no todos, mejor dicho, tienen el carácter. El carácter se forja. El carácter se va forjando. Y encontramos en los salmistas, los escritores de los libros de los Salmos, que hay un carácter especial en cada uno de ellos, y cada uno de ellos pasó momentos para llegar al punto de escribir estos salmos. Como mencionamos anteriormente, la mayor parte de los salmos fueron escritos por David, otros por Asaf, otros por los hijos de Coré, por Moisés, etc. Entonces me gustaría revisar rápidamente la vida de David para que podamos entender y de algunos autores de los salmos, para que veamos cómo se les formó este carácter y que aprendamos aquí en la tierra a ser esos alabadores, adoradores que Dios está buscando. Amén. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Les parece que revisemos esto rápidamente? Entonces veamos a David. Veamos a David. Si ya dijimos que es el escritor de los salmos, o de un número grande de salmos, veamos todo lo que pasó con David. David era de la tribu de Judá. Judá significa alabanza. Pero también David era heredero de las promesas de la tribu de Judá. Y veamos la promesa porque es importante. Cuando tú tienes una promesa, tú puedes caminar y vivir en base a esa promesa, porque es una promesa de Dios y tú sabes que Dios va a cumplir esa promesa en tu vida. Entonces David era un hombre conocedor, o mejor dicho, era heredero de las promesas que se le dieron a esa tribu de Judá. Dice Génesis 49, verso 8, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. En otras palabras, una de las promesas para esa tribu era: derrotarás a tus enemigos, derrotarás a tus enemigos, derrotarás a tus enemigos. Hermanos, cuando usted tiene ese corazón del salmista, cuando usted tiene ese carácter forjado, cuando somos verdaderos alabadores al Señor, adoradores en espíritu y en verdad, nuestros enemigos son derrotados. Esa es una de las promesas que se le dio a David. David estaba consciente de su genealogía y de su herencia y se encaminó hacia todo aquello que Dios le había prometido y le había provisto. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 16, verso 1, dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Isaí significa siervo de Dios. Era nieto de Booz. Booz significa firmeza. Al mismo tiempo era hijo de Obed. Obed significa adorador. Entonces fíjese bien la relación que estamos poniendo. Isaí significa siervo de Dios. Nieto de Booz, que significa firmeza. Hijo de Obed, que significa adorador. David nació de un siervo de Dios adorador. David nació de un siervo de Dios adorador. Y es importantísimo, hermanos, que nuestros hijos nos vean adorar. Que nuestros hijos nos vean que alzamos nuestras manos, que doblamos nuestras rodillas, que lloramos en la presencia de Dios.
Y es importante también, como líderes, como pastores, para los pastores que están acá reunidos, que las congregaciones nos vean adorar, llorar en la presencia del Señor. David fue producto de un siervo adorador. Era el octavo de los hijos de Isaí. Y el número 8 nos habla de vida nueva, de una nueva criatura. David realmente fue algo nuevo en la estirpe que estaban haciendo. Era un rey, fue llamado rey, fue ungido como rey, fue ungido 3 veces. 3 unciones sobre David. La primera la encontramos en el capítulo 16 del primer libro de Samuel y verso 13, cuando Samuel lo ungió como rey. La segunda unción la encontramos en el segundo libro de Samuel, capítulo 2, verso 4, cuando vinieron aquellos varones de Judá y ungieron a David por rey sobre la casa de Judá. Pero recibió una tercera unción. La tercera unción la encontramos en segundo de Samuel, capítulo 5, verso 3, cuando vienen todos los ancianos de Israel a David en Hebrón y lo ungen como rey sobre todo Israel. Entonces, lo que vemos, hermanos, en la vida de David es que fue unción tras unción. Hermano, tú has recibido una unción, pero no te quedes acomodado a esa unción. Hay más de Dios que quiere hacer en nosotros. Y Él quiere ungirnos una vez más, y otra más, y otra más, hasta formar en nosotros el corazón, el carácter de ese adorador que Él está buscando. En el capítulo 16 del primer libro de Samuel y verso 18, encontramos algunas cualidades que se vieron de David. Y dice así en el verso 18: entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, es valiente, es vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. La primera de las cualidades que vemos en David, la primera cualidad es que sabía tocar. Pero ese saber tocar era un saber tocar no para ser expuesto al pueblo, era un saber tocar a Dios. Es una habilidad que David desarrolló en la soledad de la noche, cuidando a las ovejas de su padre. Él no aprendió a tocar para ser visto por las congregaciones. Él aprendió a tocar para Dios. Al mismo tiempo, componía y cantaba para Dios, siendo inspirado por Dios. Mire qué lindo es, hermano, tener un cántico, algo especial, y es para Dios. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido en la noche un sueño y se levantan con aquella musiquita, un cántico que tal vez nunca han oído. Fíjese que Dios está poniendo eso. Y en este tiempo Dios está volviendo a dar esa unción para que hombres y mujeres vuelvan a cantar estos salmos y se levantan con música especial. En la congregación allá en Tegucigalpa estamos animando mucho, especialmente a 2 hermanas que están recibiendo del Señor algunos cánticos. Y la mayor parte de ellos son basados en las Escrituras. Y le ponen música y hay una unción especial. Hay una unción especial. Mire, muchas veces nosotros repetimos cantos,
que no sabemos ni siquiera en qué momento lo compusieron. Pero Dios quiere poner en nosotros algo especial. Y Él quiere que tú y yo empecemos a revivir este himnario que ha estado por años. El libro de los Salmos. 150 capítulos de los Salmos. Si tú pones una estrofa, un versículo y le pones música, yo estoy seguro que el Señor va a agradarse, porque es su palabra. Amén. La segunda cualidad de David es que era valiente. Valiente. Necesitamos ser valientes, amados, para cantarle, para cantar. Yo decía hace un momento, tal vez nos da pena cantar, nos da pena porque no tenemos la voz de un barítono o la voz de esos cantantes de moda hoy en día. Pero Dios se agrada de tu voz. ¿Sabes por qué se agrada Dios de tu voz? Porque Él te formó, porque tú eres creación de Él. Y Él no puede rechazar lo que Él ha hecho. Entonces la valentía de la que necesitamos es esa valentía de cantar, hermanos, de alabar al Señor. En el libro de los Salmos, vamos a verlo más adelante, hay ocasiones en las que dice que hay que alabar en todo tiempo. En todo tiempo. Estando con conocidos y estando con extraños. Entonces, valiente, vigoroso. Número 3, la tercera cualidad en David era que era vigoroso. Y vigoroso habla de fuerza, habla de una actividad especial, con vigor. Y eso, hermano, nos habla de, yo no sé cuántos se han sentido, digamos, medio enfermos o medio chuecos y de repente tienen que ir a predicar. ¿No es cierto? Y de repente usted siente ese vigor, siente una fuerza especial y deja de lado sus dolores, deja de lado sus penas y empieza a proclamar al Señor. Ese es el vigor que tenía David. Número 4, era un hombre de guerra. Hombre de guerra. Y Pablo nos dice que no tenemos guerra contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad, principados, potestades. Este David era un hombre de guerra. Él sabía, porque cuando está hablando en este capítulo 16 del primer libro de Samuel, David no era un guerrero, pero dice que era un hombre de guerra. A través de los cánticos, él estaba siendo formado, ese hombre de guerra. Él estaba combatiendo. Número 5, prudente en sus palabras. Mire qué importancia tiene que seamos prudentes en nuestro hablar. Prudente, no poner más, ni quitarle tampoco. Ser prudente. Fíjese por ejemplo lo que dijo David en el primer libro de Samuel 17:36. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Él en ningún momento dijo: yo, porque yo soy David, yo combatí y vencí. Le dio la honra a Dios. Amén. Número 6. Esta cualidad, hermanos, es todos la tenemos. David era hermoso. Era hermoso. Y tal vez usted dice: soy hermoso como un oso. Pero David era hermoso. Era hermoso. Dice verso 12 del primer libro de Samuel 16: envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Pero mire bien lo que dijo acá. Dijo que era hermoso de ojos. Hermoso de ojos. ¿Por qué habrá dicho de ojos y no se refirió a la hermosura
de todo su cuerpo. Porque en los ojos, hermanos, está mucho de lo que podemos llegar a obtener o perder. El pecado en el capítulo 3 de Génesis entró por los ojos. Eva vio, codició y tomó. Entonces, cuando está refiriéndose como una cualidad, está diciendo hermoso de ojos, es esa mirada hermosa, esa mirada de la que dice Pablo en Hebreos capítulo 12 y verso 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hermoso. Y número 7, Jehová está con él. Qué cualidad más importante. Hermanos, qué belleza es cuando alguien nos señala y dice, yo creo que Dios está con él. He tratado de derribarlo, pero no he podido. Dios está con él. Esa era una cualidad de David. Dice primer libro de Samuel 16:13, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Y ese mismo Espíritu es el que Jesucristo nos dejó. Él dijo, no os dejaré huérfanos, os dejaré otro consolador. Y Él nos ha dejado ese consolador. Entonces esa cualidad que tenía David, ahora tú y yo la podemos tener, la tenemos a través del Espíritu Santo. Amén. Ahora esas son las cualidades que encontramos en David. Ahora veamos el carácter de David, porque el carácter de David fue forjado a través de las pruebas y tal vez más importante, a través de la persecución del rey Saúl. La primera de las, quiero mencionar 6 características del carácter de David, valga la redundancia. La primera de ellas, sumisión. Sumisión. Si queremos ser esos adoradores, tenemos que estar sometidos, sujetos. La primera de esas cualidades del carácter de David fue la sumisión. David estuvo sujeto primero a su padre y luego a Saúl, a pesar de todo lo que Saúl hizo para matarlo. Yo no sé cuántos de nosotros seríamos sujetos o sometidos a alguien que nos insulta, a alguien que nos trata mal, y no digamos a alguien que nos lanza jabalinas. Mas sin embargo, David se sometió a Saúl. Jesucristo, dice Filipenses capítulo 2 y verso 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Estoy relacionando las diferentes facetas del carácter de David con el carácter del Señor Jesucristo. Porque al final de todo, hermanos, debe de cumplirse el deseo del Señor que fue establecido en Génesis 1 y verso 26. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Entonces David, el carácter de David que fue forjado a través de la persecución de Saúl, lo encontramos en el mismo Señor Jesucristo, la sumisión. En Juan capítulo 4, verso 34, Jesucristo dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Sumisión. Número 2, servicio. Servicio. David aprendió a tener la actitud de un verdadero siervo y se mantuvo en ella aún sabiendo que él había sido ungido para ser rey. Jesucristo, Mateo capítulo 20
y verso 28, dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Filipenses capítulo 2, versos 5 al 7. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Número 2 entonces, primero sumisión, número 2 servicio. Número 3, sabiduría. David tuvo que comportarse con mucho cuidado y a través de ello Dios desarrolló sabiduría en él. Colosenses capítulo 1, Colosenses 2, versículos 2 al 3 dice: para que sean consolados, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Jesucristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Número 4, fidelidad. Fidelidad. David fue fiel a Saúl, el ungido de Dios, aun cuando Saúl trató de matarlo. Cuando David tuvo la oportunidad de matar a Saúl, el Espíritu de Dios se lo impidió. Y recuerdan aquel momento en el que David corta el borde del manto de Saúl. Y le dicen los que estaban con él: este es el momento, Dios lo ha puesto para que tú lo mates. Y él responde: ¿cómo podría yo levantar mi mano contra el ungido de Jehová? Fidelidad, fidelidad. Apocalipsis 1, verso 5 dice: y de Jesucristo el testigo fiel. También dice Apocalipsis 19, verso 11: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. El carácter de David tiene estas características: sumisión, servicio, sabiduría, fidelidad. Pero una quinta característica: varón conforme al corazón de Dios. Varón conforme al corazón de Dios. El libro de los Hechos, en el capítulo 13 y verso 22, dice: quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Conforme al corazón de Dios. Y por todas estas características encontramos la sexta, y que es el dulce cantor de Israel. El dulce cantor de Israel. Segundo libro de Samuel, capítulo 23, verso 1 dice: estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Ese es el carácter de uno de los escritores del salmista, de los salmos. Ese es el carácter que Dios quiere formar en usted y en mí. El carácter que un día también pueda decirse de nosotros que hemos sido, o nuestro corazón es conforme al corazón de Dios. Amén. Veamos a Moisés. Veamos cómo fue Moisés rápidamente, también el carácter, porque Moisés escribe un salmo, pero también escribe otros que están, por ejemplo, en el capítulo
15 del Éxodo, que no está incluido dentro del el libro de Salmos, pero es que es un salmo. Entonces veamos el carácter de Moisés. Moisés fue hijo de levitas. Tanto Amram como Jocabed fueron levitas. Amram significa pueblo enaltecido, Jocabed significa Jehová es gloria. Y entre los dos encontramos el nacimiento de Moisés, de un pueblo enaltecido y de la gloria de Jehová. Moisés fue preservado de la muerte por nuestro Dios. Faraón quería matarle desde su nacimiento. Y encontramos en el libro del Éxodo la primera de las 3 ocasiones en que el enemigo quiere matar al libertador. En Éxodo capítulo 1, verso 22, encontramos a Moisés, el primero de los 3 casos. En Mateo capítulo 2, 13 encontramos querían matar a Jesús. En Apocalipsis 12, verso 4, encontramos que Satanás está esperando que la mujer dé a luz para devorar al hijo varón. Pero el hijo varón es arrebatado. Amén. Entonces, las 3 ocasiones en las que encontramos que el enemigo quiere matar al libertador. Moisés vivió 40 años en Egipto, en el palacio del rey, y ahí fue enseñado en toda ciencia y sabiduría. Luego pasó 40 años en el desierto, olvidando todo lo que aprendió en Egipto. Hermanos, esto es importante porque si queremos tener el carácter de los salmistas, de un salmista, tenemos que olvidarnos de quién somos, de qué somos, incluso de lo que hemos aprendido. Porque tenemos que ser sinceros y muchas veces hemos aprendido mal, ¿no es cierto? Hemos aprendido mal o nos enseñaron mal. Entonces tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos enseñe nuevamente. Moisés pasó los primeros 40 años siendo enseñado en toda sabiduría, lo mejor de la época. Luego pasó 40 años olvidando todo lo que aprendió. Y cuando había olvidado todo lo que aprendió, entonces el Señor lo puso en otro nivel y lo manda a ser el libertador del pueblo de Israel. Hasta que somos vaciados totalmente. ¿Qué pasa cuando tu computadora se llenó el disco duro? ¿Qué tienes que hacer? Empiezas a borrar todo lo que ya no te sirve, ¿no es cierto? Empiezas a borrarlo, y de repente dices, y ahora ya tengo espacio. Y empiezas a introducir otra información. Pero te vas a dar cuenta tarde o temprano que el disco ya no te funciona lo mismo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Formatear ese disco. Porque dejaste cosas ahí que pensaste que te iban a servir. Y eso es lo que debemos de hacer nosotros. Olvidarnos de todo para que sea el Espíritu Santo quien nos empiece a revelar todas las cosas. Miren, en la vida de Pablo, ¿no es cierto que fue educado a los pies de Gamaliel? Era un doctor en teología, graduado en el IBJ. ¿Y qué tuvo que hacer él? Irse al desierto. En Gálatas capítulo 1 encontramos que fue llevado al desierto para ser enseñado por el mismo Señor Jesucristo. Olvidó todo. Toda la teología que le había enseñado Gamaliel la tuvo que olvidar para ser usado. Y ahora hablamos de Pablo como aquel hombre que nos da la dirección a la iglesia. Amén. El carácter de Moisés entonces fue moldeado en el desierto.
Y encontramos la primera de las características de Moisés. Solo quiero hablar 3 características de Moisés. La primera es fe. La primera es fe. Hebreos 11, 24 al 26 dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes de ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe. Hebreos 11, 27 al 29 dice: por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Pablo nos dice en la carta a los Romanos, capítulo 10, verso 17, que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces Moisés oyó la palabra de Dios, y por esa palabra que oyó, abandonó Egipto. Número 2, mansedumbre. Mansedumbre. Moisés fue cambiado de aquel hombre orgulloso y prepotente en la casa de Faraón al hombre más manso de la tierra. Al hombre más manso de la tierra. Dice Números capítulo 12, verso 3: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Jesucristo dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. La tercera característica es fidelidad. Fidelidad. Hebreos capítulo 3, verso 5 dice: y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Ese es el carácter de Moisés. Veamos a Asaf y a los hijos de Coré. Asaf era un levita, descendiente de Gersón. David lo escogió como uno de los directores del ministerio de música. Dice el primer libro de Crónicas, capítulo 15, verso 16. Asimismo dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos, que resonasen y alzasen la voz con alegría. Que resonasen y alzasen la voz con alegría. Hermanos, yo estoy repitiendo esto porque es el deseo del Señor. Él quiere escuchar tu canto. ¿No es cierto? Tal vez usted ha encontrado en algunas ocasiones personas que dicen: hermano, yo estoy cantándole desde aquí al Señor. Desde mi corazón le canto al Señor. Pero yo encuentro en todas las escrituras referentes a la alabanza que el Señor quiere escuchar. Él quiere que tú pronuncies. Y aquí alzaban la voz con alegría. Verso 17 dice: y los levitas designaron a Emán, hijo de Joel, y de sus hermanos a Asaf, hijo de Berequías, y de los hijos de Merari y de sus hermanos a Etán, hijo de Cusaías. Y con ellos a sus hermanos del segundo orden, a Zacarías, Jaasiel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Benaía, Masaías, Matatías, Elifeleú, Micnías, Obededom y Jehiel, los porteros. Verso 19: así Emán, Asaf y Etán, que eran cantores, sonaban címbalos de bronce. Los hijos de Coré. Hay algo especial en los hijos de Coré, porque usted ha escuchado ese dicho popular que dice: